Hola, bienvenidos. Saludamos de manera especial a estos grupos que están iniciando un proceso de tipo reflexivo sobre este eje temático titulado Los 7 saberes o vacíos de la educación, que plantea mundialmente el sabio Edgar Morin. Para nosotros en este curso es importante que reflexionemos sobre por lo menos alguno de los 7 saberes. Yo tengo aquí escrito los 7 saberes, aunque por el tiempo y la dinámica solo menciono el primer vacío que él plantea es la ceguera, el error y la ilusión. El segundo, el conocimiento pertinente. El tercero, la condición humana. El cuarto vacío, enseñar la identidad terrenal. El quinto vacío, enfrentar la incertidumbre. Tiene un pensamiento que dice que estamos en un archipiélago de certezas y un océano de incertidumbres. Enseñar la comprensión es el sexto vacío, y finalmente la ética del género humano. Para efecto de este proceso, de esta dinámica de discusión, de tarea, de investigación, de identificar por un lado la síntesis central de cada vacío, por otro lado las interrogaciones que generen las dinámicas de reflexividad, de debate, de discusión académica profunda, y luego identificar el vacío pedagógico. Es un ejercicio de mirar, de interiorizar el vacío con el problema de la realidad educativa nacional. Es decir, ¿qué diferencia hay entre lo que plantea ese saber y la realidad concreta que estamos experimentando, para luego superar esa dificultad con unas propuestas pedagógicas concretas? El primer vacío que plantea Edgar Morin, que titula La ceguera, el error y la ilusión, es que nos hace pensar, nos hace un llamado a la conciencia despierta, en el sentido de que la mente humana no es una mente al 100% perfecta. Hay muchos tipos de inteligencias y no todos tenemos el mismo nivel de inteligencia. Algunos son muy inteligentes en el aspecto, por ejemplo, lógico-matemático. Otros son muy inteligentes en materia de lo que es el perfil lingüístico, la parte de elocuencia, la lingüística. Otros son muy inteligentes en materia de lo que es lo sonoro, lo musical. Otros en el aspecto ecológico, en el aspecto naturalista de la vida. Otros en el aspecto, por ejemplo, del movimiento del cuerpo. Otros, por ejemplo, desarrollan perfil de inteligencia exquisito en materia de lo que es la inteligencia intrapersonal, el aprender a llegar a ser antropoético, es decir, ética del ser humano. Y finalmente, la inteligencia relacionada con las relaciones humanas, las interrelaciones, en lo que es la función de socialización de la educación. En este caso, la ilusión y el error, esos son un vacío que la mente humana desarrolla. El pretender ilusoriamente que esto es una verdad, y cómo afectan los mitos, los prejuicios, los racismos, los etnocentrismos, los deshumanismos, los geocentrismos, cómo afectan los fantasmas egocéntricos, todo lo que es el pensamiento tóxico que está dando vuelta en nuestros pensamientos, cómo afecta el orgullo, la vanidad, la envidia, las obsesiones por el dinero, las obsesiones por el sexo, las obsesiones por el poder. Son componentes obsesivos que hacen mucho ruido y que afectan y que impiden la liberación de esos pensamientos tóxicos, del flujo de la inteligencia creativa. Por lo tanto, este primer vacío que plantea Edgar Morin es para que dudemos de nuestras propias aproximaciones, de nuestras propias afirmaciones. Es para que seamos capaces de jugar un poco con el diálogo de saberes, y de que uno está incompleto sin la sabiduría del otro, sin el aporte del otro, y que hay que discutir, profundizar, analizar, reflexionar, hacer ejercicios para dudar de nuestras propias posturas, de nuestras propias proposiciones, porque la racionalidad
o la reflexión o el razonamiento necesita esa duda metódica constante, como planteaba Descartes. De manera que este primer vacío los invitamos a que genere la máxima reflexividad en esta discusión que está por arrancar. Otra, antes de que este video termine, es el que él asocia o relaciona con el vacío del aprender a comprender. Es necesario que el individuo, el sujeto, el participante, el profesional y el adulto realmente comprenda lo que es una mente comprensiva. ¿Cómo funciona la mente comprensiva? ¿Cómo funciona el sujeto que es empático, que es sinérgico? ¿Cómo funciona el sujeto que tiene una capacidad para mantener una curiosidad científica excitante? ¿Cómo puede lograr capacidad investigativa, de estudio, de reflexión, de creatividad, de imaginación, de problematización, de motivos, de afectos para llegar a esa autorregulación? ¿Cómo logra tener esa efervescencia de proactividad en su inteligencia? Importa mucho entonces el tema de aprender a comprenderse, a comprender a los demás. Y no es suficiente inclusive el problema de aprender a comprender o enseñar a comprender, sino que además es necesario aprender la incomprensión. Es decir, cómo funciona el cerebro, el pensamiento de un sujeto de carácter que tiene un perfil incomprensivo. Necesito saber cómo funciona la incomprensión y cómo funciona la comprensión para decidir entre esos dos comportamientos psicológicos aquel que sea más benigno, más inteligente, aquel que realmente llene las mejores expectativas individuales, familiares, empresariales, laborales, institucionales, sociales, regionales y planetarios. Entonces hasta aquí dejamos estos dos importantes elementos y componentes para invitarlos entonces a que arranque estas mesas de diálogo con esta aproximación somera de los 7 saberes o vacíos de Edgar Morin. Ya regresamos con el siguiente video.